Bienvenidos a los debates de Europea Televisión. Al igual que en ocasiones anteriores, la Universidad Europea sigue analizando las elecciones norteamericanas. En esta ocasión se trata de un momento muy especial, para la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea, ya que estrenamos plató y lo celebramos con este debate sobre las elecciones norteamericanas 2016. Para este análisis contamos con Alana Moceri, bienvenida. Ella es profesora de Comunicación Política en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y analista política estadounidense. Por otra parte, tenemos a José María Peredo, bienvenido también. ¿Qué tal, Rosa? Catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea de Madrid y director además también del Observatorio de las Relaciones Internacionales. Bienvenidos a ambos. Vamos a entrar en materia y lo hacemos ya diciendo que se trata de las elecciones más inusuales, por una parte. También contamos por primera vez con una mujer como candidata a la presidencia de los Estados Unidos y por otra parte también es que tenemos el candidato más extravagante. A medida además que ha ido avanzando la campaña, el ambiente parece ser que se ha ido enrareciendo. La primera pregunta la lanzamos. ¿Es realmente una campaña tan inusual, tan extravagante, tan rara, Alana? Pues sí, sin duda es una campaña atípica y asimétrica. Y hay que reconocer esta parte, que tenemos una mujer, sí, la primera mujer candidata tras 240 años de historia, muy importante, y también quizás la persona más preparada para ser presidenta, que quizás como Bush padre, este tipo de preparación. Por otro lado, tenemos un hombre que no tiene nada de experiencia política y encima que está mostrando que ni tiene la paciencia ni interés en estudiarlo, en practicarlo, porque tampoco no tener experiencia no es que no puedes presentar, pero que también que no quiere practicar los debates, no quiere aprender más sobre las políticas y contar con expertos. Y entonces sí, es muy asimétrica y creo que es importante que lo reconocemos, que no tiene nada que ver estos dos candidatos, aunque han tenido que compartir el escenario en 3 debates. Yo creo que no se merecían los norteamericanos y un poco en general los espectadores y el público, ¿no? En general de la campaña, el espectáculo de Donald Trump, ¿no? La campaña por los derroteros que ha ido, ¿no? Yo creo que efectivamente Donald Trump se pensaba que después de esos discursos tan agresivos, tan radicales de las primarias y del inicio de campaña, pues iba a modular de alguna manera su mensaje y sin embargo ha pasado ya el tercer debate y muy al contrario. Los mensajes han sido todavía quizá más provocadores, incluso llegando, ahora entraremos seguro en materia, a la cuestión tan, digamos, preocupante, ¿no? para el general sistema político americano, como es cuestionar el propio sistema, ¿no? Hablar ya de un posible fraude y demás, ¿no? Yo creo que es muy decepcionante, sinceramente, y por otro lado también creo que Hillary Clinton, Alana, pues no ha sabido contrarrestar suficientemente ese efecto perverso que ha tenido Donald Trump, seguramente por no entrar en debate cara a cara con él o sencillamente por una estrategia de campaña. Si os parece, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido el comportamiento de los dos candidatos. Comenzamos con Donald Trump. Bueno, pues él continuamente ha estado haciendo críticas, por ejemplo, críticas a la política de inmigración, las críticas a los hispanos, por ejemplo, en los que tuvimos que oír la construcción de un muro en la frontera de México. Crítica también a la llegada de musulmanes al suelo americano. Las mujeres también han sido objetos de sus desprecios. De hecho, con ellas es como más está peligrando su campaña. Respecto a la política exterior, ha hecho también una crítica a la labor de su contrincante como secretaria de Estado de los Estados Unidos. Y también ha sido muy duro con las filtraciones de correos electrónicos de Hillary Clinton. Esto por una parte hablamos de él, por otra parte hablamos de ella, hablamos de Hillary. Ella parece ser que ha sido en esta campaña más comedida. En muchas ocasiones incluso no ha contestado a Donald Trump. Tal vez ha sido una estrategia de campaña. Vamos a ver lo que ocurre en estos últimos días.
En el primer debate sí se la vio con más ganas, ganó con un 62%, ganó con la diferencia más alta. En el segundo y en el tercer debate se la ha visto más comedida de nuevo. Parece que ha seguido en la misma línea y ha bajado un poco. También tenemos que decir que ha jugado en su contra el cansancio y parece ser la salud. Pero tenemos que hablar de ella, de algo muy positivo, y es la gran ventaja que tiene como gran veterana de la política. Realmente vamos a preguntar a nuestros analistas si han cumplido los dos contrincantes con sus perfiles como candidato republicano y candidata demócrata. Pues Hillary Clinton es una candidata bastante tradicional, cuenta con un gran equipo de asesores también, asesores muchos que han estado con Obama. Vemos una campaña bien organizada como las campañas tradicionales. Tiene desde hace más que un año un aparato de captación de fondos. Por eso tienen también desarrollado en los estados estos equipos que son la gente que van a animar el voto el día de las elecciones, que es muy importante, que sabemos que se puede aumentar el voto por quizás 1 o 2%, que eso es muchísimo, hay que saberlo. También ellos tienen el dinero ahora para hacer anuncios, que eso es importante, están en todos los estados claves. En este momento, en los estados claves hay una ligera, bueno, desde una ligera hasta una gran mayoría ahora en los sondeos para Hillary Clinton. Y eso es porque ellos están haciendo una campaña, bueno, buena candidata, pero también por su campaña. También están entrando en Arizona, que es un estado muy republicano, y entonces sorprende que Arizona ahora, hoy en día, es un estado en juego, que no pasa eso. Entonces, eso va a poner Trump a la defensiva. Él es como, bueno, cumple con su papel como alguien que nunca ha sido candidato, pero el problema es que él rechaza todos los mecanismos de una buena campaña. Él durante su primaria no quería hacer captación de fondos, que por un lado era bien porque él estaba financiando su propia campaña, que era un buen mensaje de él, que yo no tengo que estar, no tengo que hacer nada especial para mis donantes luego, ¿no? Entonces eso es muy buen mensaje para sus votantes y para mucha gente en los Estados Unidos, que es un gran problema en nuestro sistema. Pero es que tras ganar las primarias y empezar con los generales, ya no tenía infraestructura para captar dinero. Y el Partido Republicano están intentando gastar todo su dinero en salvar el Congreso y no ayudar a Trump ahora. Entonces, no tiene dinero para gastar en infraestructura en los estados para animar el voto y tampoco tiene dinero para hacer anuncios. Y entonces por eso está perdiendo estados como Arizona, porque solamente tiene 5 empleados ahí, que no es nada. Pero claro, es que si fuera un estado en juego tendría que tener más gente. Ahora va a tener que gastar más recursos, y sus recursos que no tiene mucho. Y entonces sí, es que esas son las cosas de la campaña que a veces no examinamos tanto, pero es muy importante. Muy importante. Yo lo que diría con respecto a esa campaña que tan magníficamente has resumido, Alana, es lo siguiente. Es decir, si analizamos finalmente el resultado que está consiguiendo en este momento Hillary Clinton, ¿no? Que está consiguiendo una diferencia, se habla de 7, 8 puntos, incluso algunas encuestas dan mayor todavía la diferencia, ¿no? Yo creo que la tendencia es clara, sobre todo después del tercer debate, ¿no? Ha quedado Donald Trump ahí a la intemperie intelectual, ¿no? Digamos, no sabe de política exterior, no sabe ni tan siquiera manejarse en los términos económicos y de presupuestos, es decir, ha dado una imagen realmente que prácticamente le inhabilita, ¿no? para la presidencia. Pero si nos fijamos en ese resultado que le va en este momento siendo favorable a Hillary Clinton, podemos decir, bueno, la campaña efectivamente está bien planteada, porque bueno, el resultado está siendo positivo y a medida que avanza, mejor. Bien, pero el efecto que ha tenido de deterioro de la imagen, tanto interna de la política como a nivel internacional, la figura de Donald Trump, eso es lo que entiendo yo no ha sabido contrarrestar el equipo de campaña de Hillary. Es decir, mire, haciendo los mismos esfuerzos, a lo mejor tenemos que intentar, pues por ejemplo, sacar pecho con la trayectoria del presidente y con los resultados del presidente Obama. Es decir, Hillary Clinton ha pretendido apartarse también, aparentemente,
No ha sido así porque el presidente le ha apoyado, pero un poco de los logros, ¿no? No se ha apoyado en los logros del gobierno de Obama, quizá para buscar el voto centrista. Bueno, es una fórmula, otra fórmula, bueno, pues fortalecer también un poco su propia imagen como ejecutiva del gobierno de Obama y con su experiencia política pasada, ¿no? Yo creo que el efecto crítico de Donald Trump sobre la política tradicional y el efecto crítico de Donald Trump sobre las relaciones internacionales de Estados Unidos no han sido en ningún caso contrarrestados por Hillary Clinton. Vamos a hablar de esa distancia que los separa a uno y a otro. Tenemos bueno, pues muchísimos puntos de distancia. Algunas encuestas nos avisan entre 5 y otras entre 12. Realmente con 12 puntos hablamos de una distancia definitiva. ¿Por qué esta diferencia entre unas encuestas y otras? Bueno, porque todas las encuestas tienen formatos y metodologías distintas. Y bueno, hay las encuestas nacionales que son importantes porque normalmente, menos el año 2000, la persona que gane el voto popular gane el voto electoral. Entonces, pero es una cosa, y lo que vemos en los sondeos, para mí los sondeos que son agregados son más interesantes, porque así que lo bueno de los Estados Unidos es que tenemos muchísimos. Mi página preferida es 538.com de Nate Silver, que hace un buen análisis y tiene una buena metodología. Y que sí, que hay variación, que siempre hay, también va la opinión pública variando. Pero también más importante son los sondeos que van estado por estado. Y también hay que reconocer que llevar 7 o incluso 12 puntos en esta elección es muchísimo. Es muchísimo. Es que hay gente que me han preguntado por qué no está ganando por más. Bueno, porque hay entre 35 y 42% que son de Trump, que son del Partido Republicano y que no piensan votar a otro candidato. ¿Sabes? Una mezcla de gente que son del partido y son de Trump. Y eso no va a cambiar. Es muy difícil mover la gente. Es una cosa mover los indecisos. Es otra cosa mover los muy fieles al partido. Y la otra cosa, luego, lo importante, como he mencionado antes, es ver los estados claves, porque está ahí. Y el hecho de que todos son, bueno, desde un azul muy claro hasta un azul más azul, que también, y el hecho de que Arizona está en juego ahora, bueno, dice muchísimo, pero los estados para realmente seguir el noche electoral es Florida. Si Hillary gana Florida es casi game over. Ohio también y Pennsylvania, muy importantes. Pero mirar esos estados claves, porque eso es como se gana la elección, con los 270 votos electorales. Esos estados efectivamente serán claves. Yo creo que Trump ahí... Te refieres, Alana, a su núcleo duro de votantes, ¿no? Claro, es verdad que Trump ha conseguido ahí calar en el descontento de las clases, a lo mejor trabajadoras, o de sectores de las clases trabajadoras, bueno, pues que han sufrido los efectos de la crisis económica. También en algunos sectores de clase media, que no han conseguido en estos meses o en estos incluso años recientes vivir un poco la recuperación que efectivamente se ha producido ya de manera muy, muy clara en todo tipo de cifras en los Estados Unidos, ¿no? Y ese votante pues ha sabido captar con el mensaje entender el mensaje de Donald Trump y ha fidelizado, ¿no? Bien es cierto que llama la atención que el votante también norteamericano, no generalizo, pero por la tradición democrática está acostumbrado a valorar mucho las argumentaciones. Es decir, no todo es show, no todo es show. Es decir, hay muchos votantes, Ana lo sabe muy bien, que efectivamente se deja influir por las argumentaciones, los debates, la manera de plantear las temáticas, escuchando bien los argumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde yo creo que debería de consolidar esa ventaja Hillary Clinton, ¿no? Es decir, ese tercer debate yo creo que ha pronosticado ya de manera muy clara que Trump está yéndose al precipicio, ¿no? Esa es la tendencia que se ve. Voy al precipicio y para salvarme de ese precipicio voy incluso a
alimentar el rumor ese de que, bueno, a lo mejor un posible fraude que realmente pues es incomprensible, ¿no? Sí. Exactamente, vamos con el fraude, porque parecía que lo habíamos visto todo. Pues no, señores, parece ser que Trump ahora también pone en duda el proceso electoral estadounidense. Habla de fraude electoral, incluso él duda en proclamar a Hillary Clinton como presidenta de los Estados Unidos. Por cierto, no es la primera vez que cuestionan en Estados Unidos su sistema electoral. Sí, es la primera vez. Bueno. Sí es la primera vez que como estadounidense, la verdad es que ha sido un gran, bueno, esta semana ya nos estaban asustando sus comentarios sobre a lo mejor no va a reconocer los resultados, poniendo en duda la legitimidad del sistema, pero decirlo en el debate así, ha sido un gran golpe a la democracia estadounidense y para nosotros que tenemos mucha educación cívica de pequeñas y eso es un gran parte, quizás parte del mito que nos eduquen para pensar que nuestra democracia es muy especial y muy importante. Pero este hecho de que cada elección tenemos este momento en que la persona que pierde da este discurso, a veces es el discurso más interesante, más emotivo, pienso en el discurso de Al Gore, el discurso de John McCain, que eran discursos muy importantes, que este momento es un gran momento en cada elección, es que el candidato que pierde intenta también decir que no, pero somos todos americanos y ahora tenemos un presidente y estamos detrás de esta persona, que es muy importante para nuestra democracia. Entonces, poner en duda que no va a hacer eso ha sido un golpe, un momento muy, muy bajo en la democracia americana. Estoy de acuerdo en eso y, sin embargo, no en que no se han producido en algunas ocasiones esas críticas al sistema o cuestionar de alguna manera el sistema. El propio ejemplo que has puesto de Al Gore en las elecciones de 2000, yo creo que es distinto porque ya se produjo, pero vivimos un recuento de votos larguísimo que finalmente tuvo que intervenir el Tribunal Supremo para, con su decisión, parar ya los recuentos sucesivos que estaba solicitando Al Gore. Pero el momento que lo hicieron, lo él reconoció, salió y dio su discurso, lo reconoció, pero mientras estaban en este momento el recuento, él tenía que no decir nada. Absolutamente, luego lo reconoció, pero por ejemplo ha habido, hombre, históricamente ha habido, no voy a decir ni muchísimo menos prácticas fraudulentas, pero bueno, ha habido elecciones en las cuales se ha cuestionado, pues recuerdo la del presidente Kennedy, por ejemplo, ¿no? Donde la historia ha cuestionado que si tuvo apoyos de sectores... pero no del otro candidato. No del otro candidato. Yo creo que desde luego coincido plenamente, Alana, que el hecho de que Trump hable de fraude electoral es abrir la última puerta para intentar salir airoso de alguna manera dentro de esa soberbia que yo creo que ha acompañado en todo momento al candidato, ¿no? Y que finalmente, pues si la tendencia se cumple, va a ser una tendencia en la cual la sociedad norteamericana le va a rechazar de manera, entiendo que clara, me atrevo a pronosticar que clara, vamos a verlo, y yo creo que es abrir un poco la puerta esa de salida, ¿no? O sea, algo por ahí todavía sembrando cierta incertidumbre, lo cual efectivamente es un deterioro, y en eso estoy muy de acuerdo, al sistema y en general a la democracia. Los hombres y las mujeres también han tenido un papel fundamental y lo van a tener a la hora de votar. El papel del hombre, de la mujer. Pues tiene pinta de que va a ser las mujeres y los hispanos que deciden esta elección. Que el hombre blanco es cada vez un grupo más reducido demográficamente en nuestro país. Los republicanos llevan muchos años solamente enfocados en este voto, pues hace 20 años estaba bien, pero ahora no, porque tenemos cada vez más una población más diversa. Mi estado de California es un buen ejemplo, ya la gente blanca es una minoría en mi estado y por eso los republicanos no son capaces de ganar en elecciones de todo el estado. Pueden ganar distritos, pero no todo el estado, y esto es importante. A mí me extraña mucho, es que George W. Bush, él sí sabía cómo comunicar con los hispanos y él ganó gracias a los hispanos. Pero los otros republicanos realmente no han intentado y
Y realmente no es un grupo que necesariamente tiene que estar con los demócratas, es que también muchos temas sociales están más alineados, sí, con los conservadores, claro. Y entonces ha sido muy curioso, yo siempre me ha sorprendido mucho que ellos no intenten entrar en este voto, porque es un gran parte, son unos 17% de la población, es una parte importante, bueno, son menos votantes, son 9% de los votantes, pero es un grupo importante. Y por supuesto las mujeres, más mujeres votan que hombres en los Estados Unidos. Somos 53% del electorado. Y entonces no puedes estar ahí diciendo cosas machistas. Es que primero no debes, pero es que los candidatos no lo hacen. Pero encima insultar a este grupo de personas, que es más que la mitad de tus votantes. Si los votantes es suicidio, básicamente. Yo, desde luego, desde fuera, es decir, no como implicado en la campaña, sino como observador y sobre todo como analista de las consecuencias, ¿no?, en las relaciones internacionales, qué puede deparar ese final de campaña y ese... Hombre, pues yo creo que habría que intentar recomponer un poco algunas ideas que han quedado ahí debilitadas, ¿no? La idea del libre comercio ha sido muy atacada por el Donald Trump, algo que puede entenderse por su desconocimiento, sin embargo no ha sido, yo creo que muy bien defendida por Hillary Clinton, ¿no? Esa continuidad de la referencia de los Estados Unidos a nivel internacional, además de en materia de seguridad, que es la que siempre generalmente aparece por importancia, en materia de apertura de libre comercio y, por qué no decirlo también, de libre movimiento de ideas y de personas. Yo creo que recomponer un poco esas grandes ideas liberales que han orientado a la sociedad internacional en muchos momentos en los últimos años, y en ese sentido quiero decir, Alana, independientemente que sea demócrata o republicano, de donde ha venido, pero esa orientación yo creo que también es importante reforzarla y que el final de campaña reforzará eso, ¿no? Es muy importante lo que mencionas del tema del libre comercio, porque realmente ha sido muy curioso tener un candidato republicano, que son los republicanos que han sido siempre los grandes defensores de estos tratados de libre comercio, y él, bueno, eso es la base de su propuesta económica. Realmente su propuesta económica es renegociar estos acuerdos. Y mientras tenemos unos procesos de negociaciones abiertos ahora mismo, pero también en el Partido Demócrata siempre ha sido un tema un poco más complicado. Había muchas protestas en la Convención Demócrata. Los seguidores de Bernie eran todos contra el acuerdo transpacífico. Todavía no han llegado a criticar el transatlántico porque todavía no se ha firmado, claro. Sí, no lo han firmado nada. Claro. Pero, y entonces, dentro del Partido Demócrata, el libre comercio tiene más dudas porque quieren proteger los trabajadores y buscar temas de proteger el medio ambiente. Entonces, es como nos gusta, pero con ciertos matices. Y los republicanos no siempre ha sido un gran defenso. Entonces, ha sido un tema muy raro porque sabemos que Hillary Clinton y su marido Bill Clinton siempre han sido pro-globalización, totalmente. Sí, entonces, pero Hillary en su primaria lo tenía problemas con Bernie sobre este tema y creo que está bastante feliz sin tratarlo mucho. Bueno, pues vamos a tener que esperar hasta el próximo 8 de noviembre para conocer los resultados y para saber si Donald Trump reconoce a la señora Clinton como la presidenta número 45 norteamericana. Muchísimas gracias, José María Peredo, catedrático de Comunicación Política y Comunicación Política Internacional en la Universidad Europea de Madrid. Encantado. Alana Mosseri, muchísimas gracias, analista política estadounidense. Un placer. Encantada.